Ya se abrieron las postulaciones para el Capital Abeja de Cercotec a nivel regional, el cual va dirigido a apoyar a las mujeres emprendedoras de la zona en las áreas de empresas y emprendimiento en sus dos líneas. Así lo anunció la Dirección Regional de Cercotec, que visitó la provincia de San Antonio con el propósito de anunciar que las postulaciones estarán abiertas hasta fines del presente mes. Que es una gran oportunidad para las mujeres emprendedoras, para las mujeres empresarias, que es en su segundo año consecutivo que tenemos este programa en Cercotec y que es una gran posibilidad para que quienes quieran emprender puedan concretar sus sueños y realizar sus proyectos. A partir del 13 de mayo y hasta el día 29 de este mes estarán abiertas en la región las postulaciones para el programa Capital Abeja del Servicio de Cooperación Técnica Cercotec, tanto en su modalidad de empresa como emprendimiento. Para ello, el director regional entregó detalles de quiénes son las que pueden postular. A mujeres que tienen una idea de negocio, es decir, que todavía no inician actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. También para aquellas que ya comenzaron con inicio de actividades con menos de un año y también para aquellas que tienen más de un año inicio de actividades. El Capital Abeja es un fondo concursable que busca apoyar a micro y pequeñas empresarias que requieren financiamiento y capacitación para hacer crecer o poder consolidar sus negocios. En el caso de la modalidad de empresa, el fondo entrega un subsidio a proyectos empresariales con montos variables entre 1 y 3 millones de pesos, destacando que las postulaciones por su parte deben considerar un cofinanciamiento mínimo en efectivo equivalente al 20% sobre el subsidio de Cercotec, señalando además que las empresas ganadoras recibirán acompañamiento para la correcta implementación del proyecto. Los montos en la primera línea, que hay ideas de negocio y menos de un año, va de 500.000 pesos a 1,5 millones, con un 20% de cofinanciamiento, y en la línea empresa, que es aquellas mujeres que ya tienen más de un año de inicio de actividad en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, montos de 1 millón a 3 millones de pesos, también con un cofinanciamiento del 20% del efectivo. Yo ya soy empresaria hace tiempo en el rubro de vestuario, ya llevo harto tiempo, pero ahora quiero emprender en otra actividad, ya. Entonces, para mí esto igual es un buen apoyo, es una buena gestión, tratar de ayudar a los microempresarios que de repente no tenemos como los recursos para salir adelante, entonces es un apoyo muy bueno. ¿Cuál hoy día? Y me hacemos la invitación puntualmente a las mujeres de la provincia de San Antonio, una nueva herramienta para seguir enfrentando, para generar nuevas alternativas laborales, alternativas de emprendimiento que nos va a permitir trabajar en la línea que hemos tenido como eje central en esta provincia, que ha sido la disminución del desempleo. Finalmente hay que señalar que el cierre para las postulaciones en el caso de la modalidad de empresa será para el día 29 de mayo y en el caso de emprendimiento para el 28 del mismo mes. Toda la información sobre ambos procesos las podrá encontrar en www.cercotec.cl o bien en la Gobernación Provincial de San Antonio ubicada en Yoyeo, en donde tendrán una oficina de información permanente de Cercotec.